En vez de buscar lo mejor para el grupo, el líder busca lo mejor para su ego. Y eso genera una cultura en donde hacer preguntas es mal visto, donde opinar diferente se castiga, donde la inteligencia se convierte en un peligro. ¿Te suena familiar? Lo más peligroso de esta dinámica es que no se detiene en la cima, se propaga como un virus por todo el sistema. Es lo que los científicos organizacionales llaman homofilia estructural, la tendencia de los líderes a rodearse de personas muy parecidas a ellos, con las mismas debilidades, la misma visión limitada y el mismo miedo a ser superado. Así, poco a poco, se forman burbujas de incompetencias disfrazadas de autoridad. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has trabajado en algún lugar en donde hacer preguntas era mal visto, donde señalar el error te convertía en el problemático? Esos no son solo ambientes tóxicos, son síntomas de una red de liderazgos construida sobre la base del miedo y la mediocridad. Cuando la competencia es reemplazada por la obediencia, la organización entera comienza a marchitarse desde adentro. Y sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, seguimos eligiendo una y otra vez a líderes que ofrecen respuestas simples a problemas complejos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro anhela certezas. Cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, caótico, amenazante, la figura del líder que dice yo tengo la solución se vuelve casi irresistible. Y es ahí en donde los incompetentes brillan, no por lo que saben, sino por lo seguro que parecen estar. Los verdaderos expertos, en cambio, hablan con prudencia, reconocen los matices, admiten lo que no saben. Y eso, aunque sea un signo de sabiduría, no siempre convence a las masas. Como escribió Maquiavelo, la mayoría de los hombres se deja llevar por las apariencias como si fueran realidades. Y en tiempos de crisis, esa necesidad emocional de aferrarse a una verdad absoluta, aunque sea falsa, se vuelve más fuerte que nunca. Pensá en cualquier momento de crisis global, pandemias, guerras, colapsos económicos. ¿A quién suele seguir la mayoría? No al líder que dice, esto es complicado, requerirá sacrificios y reflexión, sino al que, con tono firme, promete que todo se resolverá rápido y sin dolor. El que asegura tener un plan simple y definitivo. Lo vemos todo el tiempo. Los científicos climáticos, por ejemplo, hablan con cuidado, ofrecen márgenes de incertidumbres, reconocen los límites de sus modelos, pero los líderes populistas, en cambio, reducen todo a un eslogan. No hay problema, todo está bajo control. Esto es un invento. Y adivina a quién se gana más apoyo. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Mientras los expertos explican que cada solución implica un costo, un riesgo o un compromiso, los políticos aparecen prometiendo milagros sin consecuencias. Y lo peor es que en la mayoría de los casos, esa narrativa simplista es la que gana votos, titulares y poder. Y si eso ya suena preocupante, espera a escuchar lo que descubrieron los investigadores de Yale en el año 2017. Le presentaron a los participantes problemas políticos con datos matemáticos complejos. El resultado: las personas más inteligentes no eran necesariamente la que resolvía mejor el problema, sino la que usaban su capacidad intelectual para justificar sus creencias políticas previas, incluso cuando los datos lo contradecían. ¿Te das cuenta? No se trata solo de falta de información, se trata de cómo, incluso con datos en mano, nuestro cerebro prefiere proteger su ideología antes que aceptar una verdad incómoda. A eso los psicólogos lo llaman cierre cognitivo.
el deseo de encontrar respuestas definitivas en lugar de tolerar la ambigüedad. Y mientras más amenazados nos sentimos, más fuerte se vuelve esa necesidad. Nos volvemos más propensos a ver el mundo en blanco y negro y más vulnerable a líderes autoritarios que nos prometen claridad total en medio del caos. Y eso crea una dinámica sumamente peligrosa. Cuanto más complejo y aterrador se vuelve el mundo, más susceptibles somos a caer en pensamientos simplistas y a seguir líderes que nos venden soluciones mágicas. Es como si nuestro sistema inmunológico mental fallara justo cuando más lo necesitamos. En lugar de buscar comprensión, buscamos alivio. En lugar de matices, buscamos certeza. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido atraído por una explicación justamente porque era simple, directa, definitiva, aunque en el fondo sabías que la realidad era mucho más complicada? Esa sensación no es casualidad. Es nuestro cerebro tratando de protegernos del colapso emocional que implica mirar de frente el caos del mundo real. Y es en ese punto en donde el carisma vence a la razón y la falsa seguridad se convierte en una droga emocional. Pero hay algo aún más preocupante. Incluso la inteligencia no garantiza que una persona pueda resistir la manipulación de poder. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve más perturbador. Él no solo nos habló de las apariencias o de la manipulación política, también advirtió que la moral muchas veces es un obstáculo en la lucha por el poder. En uno de sus pasajes más controvertidos escribió: un príncipe que desea conservar su puesto debe aprender a no ser bueno y a usar o no usar la bondad según le convenga. Y aunque esa frase suene cínica, encierra una verdad brutal. Las personas más inteligentes suelen desarrollar también una conciencia moral más compleja. Reflexionan, se cuestionan, dudan de sí misma, pero en un escenario de competencia feroz donde otros no tienen esos frenos éticos, esa profundidad puede volverse una desventaja, porque el que no tiene límites siempre está dispuesto a ir un paso más allá. Piensa en cualquier competencia de poder real. El que promete lo que no va a cumplir, el que manipula los miedos de los demás, el que traiciona sin remordimiento, muchas veces avanza más rápido que aquel que actúa con ética, porque mientras el inteligente duda, el cínico ya se movió. Mientras el justo piensa en las consecuencias, el ambicioso ya se posicionó. Es duro decirlo, pero la historia está llena de estos contrastes. Cicerón, brillante, íntegro, con principios, terminó derrotado por Julio César, quien no dudó en cruzar el Rubicón literal y simbólicamente para tomar el poder a toda costa. En el mundo actual pasa lo mismo. Candidatos honestos, con propuestas complejas, se enfrentan a rivales que no tienen ningún problema en mentir, manipular o destruir reputaciones. Y muchas veces esos rivales ganan, porque lo que está en juego no es quién tiene la mejor idea, sino quién sabe jugar el juego con menos escrúpulos. La ciencia ya empezó a desenmascarar este patrón. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica descubrieron que rasgos asociados a la psicopatía, como la falta de empatía o la manipulación emocional, están vinculados con un ascenso más rápido cuando van acompañados de carisma social. Lo inquietante es que este fenómeno no se limita a un país o una cultura. En China, por ejemplo, el arquetipo del Shenun representa a la mujer de negocios que avanza sin piedad en las empresas nórdicas, a pesar de la fuerte cultura de colaboración. Los líderes más manipuladores
suelen ascender más rápido que sus colegas éticos y eso genera una carrera hacia el fondo. Cuando las tácticas inmorales empiezan a funcionar, los demás sienten presión para imitarlas o quedarse atrás. Con el tiempo, este juego de poder contamina todo el sistema, haciendo que la manipulación y la falta de ética dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma, y en este punto todo parece desolador. Uno podría pensar, entonces no hay salida, los peores siempre ganan, pero no es del todo así, porque no todos los entornos premian la incompetencia y la corrupción. De hecho, hay contextos que por diseño favorecen el mérito real. Y ahí es donde empieza nuestra oportunidad. Maquiavelo mismo lo entendía. Distintos entornos recompensan distintos tipos de conductas. Algunos espacios están estructurados para valorar la competencia porque el fracaso es visible e inmediato. Por ejemplo, un cirujano cuyos pacientes no sobreviven o un ingeniero que diseña un puente que colapsa no puede esconder su falta de habilidad. En profesiones en donde el feedback es rápido y los errores tienen consecuencias graves, la incompetencia no tiene dónde ocultarse. Pero hay otros entornos en donde el fracaso se puede disimular, justificar o incluso adornar. En esos contextos, como en la política, las grandes corporaciones o los medios de comunicación, la incompetencia puede florecer sin ser detectada por años. ¿Por qué? Porque el resultado final es difuso, el impacto es colectivo y la narrativa lo puede todo. Un político puede culpar a su antecesor, un ejecutivo puede maquillar números, un influencer puede ser más entretenido que veraz. Y mientras eso funciona, seguirá ganando espacio. La estructura también influye. Los sistemas con poder demasiado concentrado sin contrapesos ni fiscalización real se vuelven el caldo de cultivo perfecto para líderes mediocres. Fue lo que ocurrió en la Unión Soviética. El poder se volvió tan cerrado, tan opaco, que terminó ahogando cualquier intento de competencia auténtica. En cambio, en países como Alemania, con sistemas de gobernanzas más distribuidos y supervisión cruzada, lograron limitar los excesos, porque sí, cuando el entorno cambia, el tipo de líder que sobrevive también cambia. Otro factor clave que determina si la competencia florece o no es la claridad con la que se puede medir el éxito. Cuando los objetivos